Bien, algo similar vamos a hacer en el caso del alambre vertical. Tomamos un diferencial de carga, colocamos su distancia desde el diferencial de carga hasta el punto P. Recordamos que aquí hay una carga puntual. Como la carga de prueba es positiva para nosotros y esta carga es negativa, vean que es el alambre que está cargado negativamente, entonces el campo eléctrico es de atracción, ¿no? Va hacia el diferencial de carga. Como está inclinado, pues lo descomponemos, tiene su componente en X, su componente en Y. Estudiamos la simetría, similar a como hicimos en el alambre horizontal. Unimos el diferencial de carga con el punto P. El diferencial de campo eléctrico también es de atracción, negativo, positivo. Y sus componentes, tiene una componente en X, tiene una componente en Y. Fíjense que las componentes en Y se van a cancelar. Y nos va a quedar únicamente la componente en X, ¿okay? Va hacia el negativo. El triángulo con el que vamos a sacar la R, en este caso sería Y, porque estamos suponiendo eje X horizontal y eje Y vertical. La ecuación que vamos a utilizar, fíjense que es el campo eléctrico en el eje X. La ecuación que tenemos acá, 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, diferencial de carga sobre R cuadrado por el seno de beta, porque lo que está quedando es esto, ¿no? Entonces, este sería este mismo cateto. Si lo vemos aquí, este mismo cateto, por lo tanto sería cateto opuesto, ¿no? Cateto opuesto de beta. El lambda, para sacar el diferencial de carga, el R cuadrado por Pitágoras, acá, ¿no? R cuadrado sería en este caso Y cuadrado más 0,6 metros al cuadrado, de ahí sale R, seno de beta, cateto opuesto, 0,6 metros entre R, cambiamos el R por esto y como observamos, fíjense, el de Q es igual que el caso del alambre horizontal, el R cuadrado es igual también, el R es igual, el seno del ángulo es el mismo, por lo tanto tiene que dar el mismo valor. ¿Qué sucede? Que lo único que está cambiando es hacia dónde va. En el caso anterior, fíjense aquí que yo lo coloqué, iba hacia menos J, hacia abajo. Aquí va hacia menos I, pero es el mismo valor porque es la misma distancia, es el mismo ángulo, es el mismo de Q, es la misma longitud, por lo tanto tiene el mismo valor. Bien, entonces ahora vamos a sumar. Sabemos que el campo debido al alambre horizontal nos dio esto, está en J, hacia el negativo. El alambre vertical nos dio hacia el negativo de las X. Cuando hacemos la suma vectorial para hallar el campo en el punto P, pues simplemente es sumar esos dos porque ellos están en ejes distintos. Y la suma vectorial se hace ejes iguales, ¿no? Entonces, bueno, se colocan las dos componentes y eso, fíjense que tiene signos negativos, por lo tanto él está en el tercer cuadrante, ¿no? Si hiciéramos aquí un sistema de coordenadas, este tercer cuadrante, ¿no? Ambos valores son iguales, por lo tanto ya sabemos cuál va a ser este ángulo, ¿no? Tiene que ser 45 grados porque sus dos componentes tienen el mismo valor. Entonces sacamos la magnitud recordamos que se saca raíz cuadrada de cada componente elevado al cuadrado sumada, o sea, esto al cuadrado más esto al cuadrado, raíz cuadrada de eso nos da la magnitud de un vector, y la dirección recordamos que es componente Y entre componente en X sin los signos, la tangente, la arcotangente de eso, ¿no? Arcotangente de la componente en Y entre la componente en X. Y eso da 45 grados con respecto al eje X negativo, como lo vemos en este caso. Ahora vamos a la parte B. En la parte B nos están pidiendo la fuerza que hay sobre un electrón. Entonces, por definición de campo eléctrico, eso es fuerza entre la carga, esta es la carga del electrón. Despejamos la fuerza,
y la fuerza es la carga del electrón por el campo eléctrico. Ya nosotros conocemos este campo eléctrico, lo acabamos de calcular. Esa fuerza, como esta carga es negativa porque es un electrón, este campo eléctrico y esta fuerza tienen sentidos contrarios. Por eso es que el campo va hacia acá, nos dio hacia acá, y la fuerza va a dar en sentido contrario. Misma dirección, tienen la misma inclinación, pero sentidos contrarios. Entonces multiplicamos el valor de la carga, es la carga del electrón, por el campo eléctrico, ¿no? Lo mismo que está aquí. Cuando hacemos eso, pues obtenemos este valor, sacamos su magnitud, raíz cuadrada de esto al cuadrado más esto al cuadrado, y sacamos su ángulo, que sería arco tangente de la componente Y entre componente en X. Moca con esto aquí, ¿bien? Que hay que colocarlo también. Entonces tenemos tanto la magnitud como la dirección del vector fuerza. Ese es todo el ejemplo número 1.